bienvenidos, amados hermanos y amigos televidentes. A esta hora de la noche les saluda a su hermano en Cristo, Hugo Albornoz, desde acá de los estudios de su canal Asoma Visión para todo Ecuador, para esa linda ciudad de amado hermano que nos sintonizan fin de semana tras fin de semana. Que el Cristo de la gloria me los bendiga grandemente en este su programa, La Verdad os hará libres. Así que en este día de hoy estamos muy contentos de un fin de semana más estar con ustedes, amados hermanos, y tenemos una gran bendición este día de hoy, amados hermanos, que tenemos con nosotros al pastor y escatólogo, el doctor Antonio Bolaine, está con nosotros, amado hermano, para compartir con nosotros la palabra del Señor en un tema tan bueno que hablaremos este día de hoy, Israel en crisis. Vamos a tocar algunos temas, amado hermano, en cuanto a todo el conflicto del Medio Oriente. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe primeramente. Queremos saludar a nuestro pastor Antonio, que está con nosotros, para que todos los hermanos en casa puedan ahí recibir su saludo, pastor. Gracias, pastor Hugo, un placer estar con ustedes aquí en la capital ecuatoriana. Definitivamente es un privilegio, ya es mi segunda ocasión que voy a estar aquí en Quito. ¿Sí? Y un saludo muy especial para toda la audiencia, teleaudiencia de este programa a nivel nacional, tengo entendido. Un placer estar con ustedes en sus hogares, y no sé si van a poder estar también en nuestras conferencias, pero un grandísimo placer estar en Ecuador. Gloria a Dios para siempre. Qué lindo, amado hermano, que podamos tener a nuestro amado pastor acá con nosotros. Queremos, antes de comenzar, como siempre lo hacemos, hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe, nos instruya. ¿Tenemos algún pasaje en especial, pastor? Después ya compartimos. Ya lo compartimos, entonces vamos a ir a la oración, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y vamos a dar comienzo a este programa, a este tema tan bueno que tenemos este día de hoy. Vamos a la oración. Mi pastor. Gracias, Señor, te damos en este momento por este programa especial, Padre, que va a salir en estos momentos, Señor, y está llegando a miles de hogares. Bendice, Señor, la audiencia, y que este programa sea de bendición para sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, en este día de hoy estamos muy contentos con, como les digo yo, con la visita de nuestro amado pastor. Él ha viajado desde Estados Unidos para estar con nosotros acá. Hemos tenido unos días de conferencia este fin de semana y gracias al Señor que también Él nos va a acompañar acá. Así que vamos a darle, pastor, la oportunidad para que nos diga el texto y podamos entrar en este tema. Bueno, yo creo que es muy importante estar en tu programa, Hugo, en este programa de bendición, de este programa de voz de alerta, de los tiempos finales. Indiscutiblemente estamos viviendo tiempos finales. Decir en este momento que no estamos en los tiempos del fin es como querer tapar el sol con un dedo, o también es como quedar a una persona completamente desinformada. Decía un líder, un pseudo líder religioso, porque es la mejor forma que se le puede llamar, de allá del estado de Texas, donde yo soy tejano, y allá en el estado de Texas, cerca de una ciudad donde yo vivo, se llama Mission, Texas. Hay un pastor, de estos pastores desubicados, y este pastor le estaba diciendo a sus alumnos que él no cree todavía que el fin del mundo está a la puerta, que él cree que para que Cristo venga faltan 1000 años todavía. Cuando un elemento como este personaje hace estas afirmaciones, demuestra una serie de cosas. Una, demuestra que este personaje está o viendo demasiado novelas, o comiendo demasiado en restaurantes finos, o totalmente desintegrado de todo el sistema informativo. Porque en este momento no necesariamente son los cristianos los que estamos hablando del fin del mundo, sino que son los propios científicos. Canales científicos de renombre como History Channel, National Geographic, como Discovery, tienen sendos documentales hablando acerca del tiempo que estamos viviendo y citando sin tapujo el libro del Apocalipsis. En este año 2014, History Channel acaba de sacar un documental que dura 2 horas para Estados Unidos. El documental fue titulado Las 7 señales. Todo el documental, en su totalidad, los científicos que presenta Discovery o History Channel, ni uno solo de ellos para refutar lo contrario, sino todos ellos para hablar contundentemente de cómo el apocalipsis está a la vuelta de la esquina en este momento.
Entonces, ¿cómo es posible que personalidades como los científicos estén hablando de una forma contundente de la realidad que estamos viviendo, del fin del mundo en este momento? Definitivamente. Los políticos más prominentes del mundo están consultándonos a escatólogos constantemente. A mí me toca viajar en algunos momentos en consejería para gente importantísima en las Naciones Unidas acerca de lo que está pasando en el mundo, consultando. Es decir, que un pastor en este momento diga que no estamos viviendo los tiempos del fin del mundo, demuestra que este pastor y esa pobre gente que le está siguiendo están viviendo en el planeta Marte, o a saber dónde están viviendo, pero están debidamente desinformados. Estamos viviendo momentos trascendentales de la época del fin del mundo, y entre ellos está Israel. Yo tengo un libro que se llama Israel al filo de la profecía. En la portada de nuestro libro aparece el reloj del fin del mundo, dando a entender que Israel es el reloj del mundo. Lo que sucede en Israel repercute en el mundo. Israel es como la evidencia de lo que estamos viviendo. Como usted mismo lo dice, el reloj. El reloj del mundo. El reloj del mundo, sí. Israel. Mi amado pastor, todo esto que ha estado sucediendo con Israel, tiempo atrás, hemos estado dando acá algunos programas de lo que está sucediendo con Israel en cuanto al conflicto que está allá en el Medio Oriente, todo esto. Esto también marca una señal del fin del... Indiscutiblemente, Israel, desde que regresó a su territorio, hace 66 años, este pasado 14 de mayo, cumplió 66 años que Israel regresó a su territorio. Desde ese momento Israel ha estado en las noticias, en todos los extremos. O sea, Israel ha sido noticia. Y podemos hablar, inclusive, un día de esto vamos a dar en la iglesia el tema de las 7 señales, donde vamos a hablar lo que ha sucedido desde que Israel retornó a su territorio. El mundo cambió. Hace 66 años atrás, aquí mismo en Ecuador, andaban en burros y en caballo. Hace 66 años, los abuelos y tatarabuelos jamás imaginaron que sus futuros nietos y bisnietos iban a ser testigos de una tecnología impresionante, donde en este momento los niños ya no les atrae los peluches, a las niñas ya no les atrae las muñecas, sino que les atrae el iPad o el teléfono, y son los genios en este momento de la tecnología. Entonces, estamos viendo... los judíos son desde que Israel retornó a su territorio. Gloria a Dios. Desde que Israel. O sea, el mundo cambió. O sea, lo que estamos hablando de Israel como el reloj de Dios. En todos los aspectos, y que lo vamos a hablar en las conferencias, en las 7 señales. Entonces, de momento entonces ver a Israel constantemente en las noticias es prueba de que estamos viviendo momentos trascendentales en la historia. Así es que esta crisis que recién hemos pasado no es parte de estos acontecimientos tremendos, y a la vez es la evidencia de que la venida de Cristo está a las puertas, y la evidencia de que hay 2 pueblos que van a ser odiados, por no decir ya están siendo odiados. Israel, que vamos a hablar en esta crisis lo que pasó. Israel, el espíritu antisemita ha vuelto a resurgir. Ese es el punto que vamos a tocar a lo largo del tema. Vamos a ver cómo los mejores amigos de Israel, que ha sido América Latina, en los últimos 3 años se le han volteado. Los mejores. Y que, por cierto, son los países que más han sido beneficiados por Israel, América Latina. Y en este tema que vamos a hablar cómo desgraciadamente América Latina quedó muy mal parada en este conflicto de Israel, y lo vamos a hablar en ese aspecto. Y por el otro lado, el otro pueblo odiado es el pueblo cristiano, el verdadero cristiano. Por el lado de ellos estamos viendo lo que están haciendo estas bestias terroristas de ISIS allá en Irak, cómo están la forma de odio profundo con que están asesinando a los cristianos, de cómo están decapitando a los niños, ese espíritu de violencia y de odio que estamos viendo hacia la palabra cristianismo o hacia la palabra judío. Inclusive en el programa vamos a ir hablando de todo eso, de manera que sí, Israel es parte del plan de Dios y es parte de las señales del tiempo del fin del mundo. Gloria a Dios. Mi pastor, también otro punto que hemos estado viendo, un área grande del mundo cristiano no toca este tema, no habla de esto, y como bien lo decía usted, como que estuviéramos viviendo como hoy en día se predica la prosperidad, que estamos en tiempo de cosecha, tiempo de etcétera, etcétera.
Y lo que veo yo es más preocupado a la prensa, a la gente, algo va a suceder, todo el mundo está expectante como si algo va a suceder y la iglesia duerme. Bueno, esta es parte también de una de las profecías del Señor Jesús. Fíjate que Jesús habla acerca de una parábola. Se conoce como la parábola de las 10 vírgenes. Es un tema precioso, inclusive lo tenemos grabado este estudio, recién lo hemos hecho de nuevo, y lo hago desde la perspectiva judía. Pero lo que quiero profundizar es lo que Jesús dice acerca de las 10 vírgenes. Jesús dice que 10 vírgenes se prepararon, las 10 se prepararon para esperar al novio, para esperar al novio. Pero sucedió que tardándose, nótese bien el pasaje de Mateo 25, dice tardándose, lo que da a entender que hubo un momento en que la totalidad de la iglesia estaba segura que Jesús iba a venir en esa época, pero que inesperadamente Jesús no llegó como ellos lo esperaban. Eso provocó un letargo, eso provocó un adormecimiento. Nótese lo que dice. Y tardándose el esposo, les dio sueño, se durmieron. Por ejemplo, en el estudio, en mi libro, yo escribo, en el último libro que escribo, Camino al Falso Profeta, escribo que en la década del 70 y la década del 80 fue la época auténtica, o el último auténtico avivamiento que hemos tenido, el último. Porque no hemos tenido un avivamiento, de la magnitud del 70 y de la magnitud de los 80. En este momento no es cierto que haya avivamiento en esa magnitud. Por ejemplo, no estamos viendo milagros como los que sucedieron con Gigi Ávila. Wow. Milagros auténticos, legítimos. No milagros disfrazados. No trucos, no con un montón de médicos sinvergüenzas pagados para que den testimonio de algo que no ha sucedido. No, los milagros de Gigi Ávila, por ejemplo, en la visita de Nueva York, yo conozco al pastor José Luis Sáez, Gigi Ávila se hospedó en su casa. Y me dice el pastor José Luis Sáez, cuando estuvo en esa cruzada grandísima de Nueva York, cuando allí en Long Island, cuando en ese momento está allí Ávila a orar por los enfermos, dice Polaine, yo con mis ojos, yo fui testigo delante de mí, alrededor de más de 20 personas de sobrepeso, pero lo que se llama sobrepeso en Estados Unidos, estamos hablando de 300, 400 libras, personas, 300, 400 libras. Dice, eso yo, y eso hasta lo tienen documentado. Cuando Gigi empezó a orar, los pantalones se le cayeron a la gente. A esta gente, automáticamente. O sea, milagros automáticos como eso no los estamos viendo otra vez. Paralíticos levantados. No paralíticos que den un pasito así y así. Eso no. Y luego vuelvan a caer a la silla. Eso no. Milagros auténticos, sí. Con T.L. Osborne. Yo estuve una vez parado con un compañero de estudio en Ámsterdam, en Holanda. Nos salimos a tomar después del break en la clase, ahí en la plaza de Ámsterdam, y nos salimos a la plaza principal a tomarnos el café, porque es para los holandeses tomar el café express es lo primero que debe hacerse a las 2 de la tarde. Y entonces estuvimos ahí y nos fuimos a esa esquinita, ahí en ese café, en la gran plaza de Ámsterdam, y me dijo este pastor, por cierto, de Moravo, me dijo, Bolaine, me dijo, yo estuve en esa cruzada aquí, me dijo, eran más de 200,000 personas, a mí me tocó en esta esquinita, me dijo, aquí yo miré, me dijo, tendaladas de paralíticos, me dijo, completamente en sus lechos de cama. Cuando T.L. Osborne comenzó a predicar, ni siquiera a orar por los enfermos, sino comenzó a predicar T.L. Osborne, yo con mis ojos, me dijo el pastor Moravo, empecé a ver a esos paralíticos cómo se levantaban, le pegaban una patada a la cama y comenzaban a danzar, a correr. Esos milagros fueron reales y auténticos. Comparto en mi libro El Camino al Falso Profeta de otro pastor que lo conocí personalmente, y él ya pasó con el Señor, lo logré conocer allá en Edmonton, Canadá, en Ontario. Allí en Ontario lo conocí a él, y este pastor me dijo, canadiense, me dijo, en el 70 me dijo, era el domingo dominical, usted sabe, los americanos como los canadienses acostumbran que después del almuerzo se van con la familia a su casita y comen en su casa la comida, y se estoy comiendo ese domingo después de la escuela dominical
cuando me cae una llamada de urgencia de una de las miembros que su ser querido está agonizando en el hospital, urge ir a administrar salvación al hospital. Entonces de inmediato dice, yo salgo, pero hay una tormenta de nieve. En ese momento dijo, él está en Hamilton y va a viajar de Hamilton hacia Toronto. Dice, hay una tormenta de nieve en ese momento para poder llegar al hospital. Entonces dice, cuando yo llego a esa gran tormenta, está la gran fila de carro, no puede pasar. Esa hora es clave para salvar esa alma. En ese momento dijo, yo oré, me dijo el pastor canadiense, los canadienses son igual que los americanos, ellos son personas muy derechas, ellos su verdad, su sí es sí, si no es no. Y entonces este ancianito, el pastor me dijo estas palabras, me dijo, yo oré al Señor y le dije, Señor, necesito que hagas un milagro, pero me urge llegar a dar el mensaje de salvación a esta alma. Y dijo, yo vi a un ángel que agarró mi carro, lo agarró y lo levantó y me puso adelante de toda la fila. Gloria a Dios. Esos son milagros auténticos, legítimos de la iglesia del 70 y de los 80. 70, 80. Esa fue la iglesia auténtica, donde los ministros eran puros. Gloria a Dios. Donde los llamamientos, integridad, donde los pastores venían a vivir por fe. Es decir, no aceptaban el ministerio porque se iban a ser ricos y famosos, sino que más bien ellos sabían que hacer llamado al ministerio era sufrir, era pasar hambre, era pasar necesidad por amor de Cristo en aquel momento. Eran un ministerio genuino, como lo toco en un tema que grabé que ha sido bestseller, La verdad oculta detrás del G12, donde explico a aquellos pastores del Salvador que no usaban zapatos y era tan grueso los callos de sus pies que no les entraban las espinas. Pero que cuando esos pastores, lo estoy grabando allí, donde esa parte donde están esos pastores, y ahí se puede ver en el video pastores llorando, que son de ellos, esos pastores llorando. Esos pastores con callos, cuando ellos iban a la casa de una persona y le decían, si tú recibes a Jesús, primero recibes a Jesús y después yo oro para que te levante el Señor. Recibían a Jesús, oraban y esa persona se levantaba. Bendito sea Dios. Esa era la época genuina de los ministerios genuinos, de las oraciones genuinas, de los ayunos genuinos. De ese momento, ese periodo no lo estamos viviendo más. Ese periodo auténtico de avivamiento. Ese periodo, cuando comenzaban aquellas vigilias a la 1 de la mañana y comenzaba aquellos derramamientos del Espíritu Santo. Sí, yo fui testigo en aquellos derramamientos del Espíritu Santo y eso lo vieron aquí también en Ecuador. Cuando a esa hora de las 2 de la mañana comenzaba aquel derramamiento del Espíritu Santo, las niñas, las jovencitas, danzando con los ojos cerrados y no tropezaban con nadie. Y no había que andar tomando. Y no se caían. Nadie andaba con toallas para recogerlas cuando se cayeron, predisponiendo las caídas. Nada, nadie se caía. Es más, en esas vigilias, la persona que se caía era porque estaba endemoniada. E iba de inmediato a liberarlo. Esa era la época auténtica y legítima de la década de los 70, los 80. Verdaderamente auténtica. Esa época no la estamos viendo. Pero lo que yo quiero llegar es a esto. En esa época la iglesia estaba 100% preparada para la venida de Cristo. De hecho, se hablaba tantísimo con la venida de Cristo. Fue una época donde los predicadores, los pastores y todos hablaban de la venida de Cristo como algo contundente, hasta el mismo Gigi Ávila. Fue la época de los grupos musicales como Generación de Jesús hablando de la venida de Cristo. Fue la época que se levantaron dúos con solo guitarrita. Con guitarrita y llenaban estadio, pero cuando comenzaban a tocar la gente comenzaba a llorar, como los voceros de Cristo, múltiples de dúos más que se levantaron, tremendo, un Rudy Guerra, todos esos hombres tremendos que hablaban de la venida, la gente lloraba y se convertía. Si Cristo hubiera venido en ese momento, en su totalidad la iglesia se hubiera ido. Pentecostales, bautistas, nazarenos, presbiterianos, en su totalidad todos se hubieran ido en el arrebatamiento, porque todos eran genuinos puros. Pero en este momento, después que Cristo no viene en los 80, ni viene en los 90, no vino en los 90, y entra la calentura del nuevo siglo. La iglesia, aquí entra la profecía de las 10 vírgenes, y tardándose el esposo, cabecearon. ¿Cuántas cabecearon? 5. Las 10. Las 10 se durmieron. Las que estaban preparadas
y las que no estaban preparadas se durmieron. En ese adormecimiento entra lo que se llama el sueño, y allí es donde entran ya los psicólogos. En el sueño se producen todos los deseos que usted anheló en su vida, se cumplen en los sueños. Por ejemplo, cuando usted era niño, usted soñaba, y algunos de los muchachos que están aquí en la cámara a lo mejor llegaron a un momento a soñar que ellos volaban. En el sueño se hace realidad eso, usted puede soñar y vuela. Nótese el periodo que está pasando en la iglesia. En ese adormecimiento a la iglesia le entra este sueño peligroso, sueño de grandeza. De momento la iglesia empieza a soñar, pero con grandeza. Y de momento la iglesia empieza a mofarse del periodo del pasado. Y empieza a soñar con cosas irrealistas, pero de grandeza. Y en esa grandeza empieza a enamorarse la iglesia de las riquezas de este mundo, de la gloria de este mundo, de las buenas comidas de este mundo, de las luces de este mundo, de los hechizos de este mundo. Y al involucrarse en la iglesia en todo eso, la iglesia se le olvida que Cristo viene. Se le olvida que Cristo viene. Y allí la crisis espiritual que estamos viendo en este momento. De allí que viene la pregunta, ¿cómo es posible que los científicos estén hablando del fin del mundo y que los propios evangélicos? Por ejemplo, la cadena Telemundo de Estados Unidos hizo un documental el año pasado. En el documental era sobre el microchip. Y el periodista le pregunta a un pastor de Arizona, de Phoenix, Arizona, pentecostal, lo pusieron allí como para vergüenza nosotros, pastor pentecostal. Y le pregunta el periodista y le dice, pastor, ¿qué piensa usted del microchip en relación al cumplimiento de la profecía del sello de la bestia? Y el pastor pentecostal, que lo pusieron ahí en grande, comenzó a burlarse. Déjense de esas tonteras, déjense de estar creyendo en eso que Cristo viene. Esa tontera del microchip, eso no tiene nada que ver con la marca de la bestia. El mismo periodista lo quita a él y de inmediato pasa con un científico de la NASA y le pregunta, doctor, le dice, ¿qué piensa usted del microchip y la aplicación de la profecía de la Biblia? Y dice el doctor, que ni siquiera es cristiano, que esos tipos son hasta ateos, dice el doctor, por increíble que parezca, Dios, ningún otro sistema se amolda tan perfectamente a la marca de la bestia, Dios, como el microchip. ¡Qué vergüenza! Bendito sea Dios. Nuestra iglesia está dormida. Por eso es que escuchamos a la inmensa mayoría de nuestros pastores no estar hablando de estos tiempos. De hecho, en el segundo programa vamos a hablar de la crisis mundial, porque ahorita vamos a tocar más énfasis en Israel. De allí que estamos esa ignorancia en la iglesia de la venida de Cristo, aún del mismo Israel, es tan ignorante, porque como la iglesia se ha envanecido tanto en esta soberbia, en esta calentura de las mega, todo quiere ser mega en ese aspecto, que eso es parte, por cierto, del nuevo orden mundial, porque recuerda que el nuevo orden mundial todo es mega. Todo para desbaratar lo pequeño, porque el nuevo orden mundial, que en la segunda parte tal vez tocamos esto, o más bien en la conferencia voy a estar tocando en profundidad esto. El nuevo orden mundial es desbaratar todo lo pequeño para controlarlo todo en algo gigante y de esa manera tenerlo todo controlado para llevarlo exactamente donde quiere llevarlo, que es a la adoración de la bestia del anticristo. Entonces, de allí que la iglesia, sin darse cuenta, súbitamente ha caído en esa locura de la mega. Dios solo quiere mega, dice este señor de Colombia. Eso no es verdad, eso es antibíblico, porque si Dios hubiera querido mega, entonces Dios hubiera dejado tranquila la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Pero cuando Dios vio que el libro de los Hechos ya eran 5,000 personas y estaban viviendo bien light la vida y todo, y que traían todas las comiditas y todas las cosas y todos comían bien, y que tenían 7 diáconos que se encargaban de ministrar de vez en cuando también, y que los apóstoles se encargaban para orar por los enfermos y atender las necesidades más importantes, pero todo bien light. Y Dios dijo, ese no fue mi plan. Entonces inmediatamente Dios levantó al hijo de Herodes, allí de inmediato levantó al hijo de Herodes y desató espíritu de persecución sobre la iglesia, y ahí inmediatamente vino la persecución sobre la iglesia, y en cuestión de semana la iglesia se había esparcido, y la iglesia revienta en Samaria, y la iglesia sale por allá en Siria, y la iglesia se va a las 7 iglesias, y de momento la iglesia surge. ¿Y cómo surgió? En el plan del Señor, y surgió con pequeños grupos. Nunca surgió
Y en lugar, nunca se establecieron megas iglesias, sino que cada iglesia, aquí mismo en Ecuador, hace 20, 30 años, las iglesias grandes en Ecuador, cuando se levantaba un hermano, una familia bien linda, y el pastor le miraba que tenía llamamiento al pastorado, de inmediato esa familia con todo eso a levantar iglesias. Y a levantar iglesias en el otro lado. Y por eso surgieron tantas iglesias. ¿Qué tal si hubiera tenido hace 100 años la idea de las mega iglesias? Entonces el evangelio hoy no hubiera sido predicado en todo Ecuador, porque todo se hubiera quedado concentrado en una sola iglesia. No ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos distribuyamos, nos expandamos. Pero todo eso es parte de toda esa calentura. Entonces toda esta mega ha venido a traer a la gente a desinformarla. Amén. Y estamos desinformados. Me avisan, vamos a ir a un salmo, vamos a escuchar una palabra, un pequeño salmo de reflexión y volvemos, amado hermano, para seguir con nuestro amado pastor, para que nos siga dando esta enseñanza tan linda, hermano. Vamos a escuchar esto y ya regresamos. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí. No abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca.
Bien, bien, amados hermanos, ya estamos de regreso después de escuchar ese hermoso salmo, amado hermano, que nos hace reflexionar en la palabra del Señor. Volvemos con nuestro amado siervo del Señor, el doctor Antonio Bolaine, quien está con nosotros en este día de hoy, amado hermano, para compartir palabra de Dios. Fíjese que a lo mejor muchas personas a lo mejor dicen, bueno, este programa, La Verdad os hará libre, siempre hablando de la venida del Señor, siempre hablando de esto. Y bueno, ahora aquí tenemos un siervo del Señor que está también con nosotros hablando, amado hermano, de esto. Y así nos da a entender, amado hermano, que no estamos solos, esto es verdad, lo que hemos estado predicando y la palabra se va cumpliendo en el mundo entero, y nuestro pastor nos va a explicar paso a paso, nos ha venido explicando, amado hermano, todo esto que está sucediendo también con el pueblo de Israel, el amado pueblo del Señor. Adelante, mi pastor. Definitivamente hay dos pueblos. Gloria y no vamos a poder quitar eso. Amén. Gloria porque a Dios. la ley, esto es bueno entenderlo, que muchos cristianos no lo entienden. La ley de Dios está basada en dos. Esa es la ley de Dios, dos. Por ejemplo, todo testimonio debe de ser en boca de dos testigos. Y esa es la regla de la Biblia. Todo. De hecho, el Señor cuando los envió de dos. El Señor Jesús envió de dos en dos. La Biblia no fue dividida accidentalmente en Antiguo y Nuevo Testamento. No fue accidental. Porque la misma Biblia representa a dos pueblos. Amén. El Antiguo Testamento, las promesas para Israel, que son promesas netamente para un pueblo con físico, político, que eso es lo que está confundiendo a nuestros evangélicos hoy en día, que confunden las promesas de Israel aplicándoselas a la iglesia, y no, nada tiene que ver. Unas son las promesas para Israel como nación física y política, y otras son las promesas para la iglesia como pueblo espiritual, compuesto por pueblos, tribus, lenguas y naciones. Gloria a Dios. A Israel Dios le permite una bandera, aquí está. Le permite una bandera igual que las naciones. Por ejemplo, Isaías 49, 22 dice, y levantaré mi bandera en las naciones. Eso sucedió el 14 de mayo de 1948. Cuando a las 6 de la tarde David Ben Gurión hacía la declaración de la independencia en Jerusalén, una comisión diplomática en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, paralelamente izaba la bandera azul y blanco. Izaba la bandera azul y blanco a la par de las otras banderas de las naciones. O sea, a Israel Dios le permite una bandera. A la iglesia Dios no le permite una bandera. ¿Por qué? Porque la iglesia no está compuesta por una nación política. La iglesia no es un país. No es un país. Por eso no puede tener una bandera. Por eso, cuando usted va a las iglesias, lo que mejor podemos entender esto cuando vamos a nuestras iglesias hispanas en Estados Unidos. En Estados Unidos va a ver usted que tiene un montón de banderas. No se puede tener una sola bandera, porque en nuestras iglesias en Estados Unidos tenemos ecuatorianos, tenemos peruanos, tenemos bolivianos, tenemos centroamericanos, tenemos mexicanos. Y si solo ponemos la bandera de Ecuador, se van a ofender los mexicanos. Se van a ofender. Entonces, tenemos que poner la bandera de todos, porque no hay una sola bandera. En cambio, para Israel tiene una sola bandera, porque a Israel se le promete un país físico, político. Por eso, las promesas para Israel son muy diferentes. Por ejemplo, a Israel se le permite tener un ejército físico. Gloria a Dios. Un ejército físico, armado. Y le da derecho a utilizar las armas. Eso está debidamente documentado en Números y en Deuteronomio. Y no solamente le da derecho a defenderse, sino que también le da derecho a eliminar al enemigo. Como nación física, política. Hay que entender eso en la teología, que las promesas para Israel como país son muy diferentes que las promesas para la iglesia. Y el asunto está que estos hombres hoy en día han estado tratando de hacer creer a la iglesia de que las promesas de Israel las tomemos nosotros la iglesia. Y no se puede. Por ejemplo, cuando utiliza la palabra conquista, la palabra conquistar no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento en relación a la iglesia. Solo hay una sola vez, en un solo pasaje en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que aparece la palabra conquista. Y es en Apocalipsis capítulo 6. Y no tiene nada que ver con la iglesia, tiene que ver con el anticristo. Entonces, a la iglesia, ¿por qué no se le dio esa promesa de conquistar? Nunca se dijo que la iglesia iba a salir a conquistar. Pero en cambio a Israel sí se le da la promesa de conquistar. Porque Israel va a conquistar su territorio, su tierra. Amén. O sea, va a ser conquista física. Por eso el Señor le dice a Josué, que cuando se pone a la orilla del río Jordán, le dice el Señor a Josué, lo que pise, de aquí en adelante, lo que pise en el talón de tu pie, eso será tuyo.
Esa promesa es para Israel física de un ejército que va a tomar una tierra prometida. Eso son promesas, y podríamos hablar de múltiples, eso son promesas para un país territorial. Entonces, de allí que el Antiguo Testamento se ajusta perfectamente para Israel. Ahora, el Nuevo Testamento es a la iglesia. Ese es el otro pueblo, es la iglesia, que también es pueblo de Dios. Las promesas para la iglesia son muy diferentes que las promesas para Israel. A la iglesia no se le da promesa de conquistar territorio, pero sí se le da promesa de que todo lo que pidieras al Padre, como echar fuera demonios, orar por los enfermos, tener guerra espiritual. Esa guerra espiritual es que nuestra lucha ya no es física. O sea, ya no vamos a pelear contra terroristas como Hamás, cara a cara, sino que nuestra lucha es espiritual, contra principados, contra potestades espirituales, demoníacas, directamente. Y en esto entonces el Señor dice que a través del Espíritu Santo nos va a dar la facilidad de pelear esa guerra. Nótese, no dice el Señor tampoco que va a levantar gigantes como tipo de la fulana de tal o el fulano de tal, va a venir como los superhéroes que van a venir al estilo Superman a liberar a los evangélicos de todos los diablillos que están aquí en Ecuador. No dice eso, no hay. Al único mayor aquí en la iglesia de Cristo es Jesucristo. Nada más. Gloria, ese es el mayor. Después nadie puede ser mayor. Es más, ni los apóstoles se dieron el título de jerarquía. Los apóstoles mismos utilizaron el título de servidores, siervos. Es más, ni siquiera el arcángel Gabriel, que es uno de los ángeles que yo menciono en un título que tengo, Arcángeles y Serafines, profundo, pero profundo este tema, donde el arcángel Gabriel está considerado como uno de los arcángeles bien grandototes en el cielo. Se cree que es uno de los 4 seres angelicales que aparecen en Apocalipsis capítulo 4 y 5, que Gabriel, que es de una alta jerarquía angelical, cuando le termina de dar la revelación del Apocalipsis a Juan, dice la Biblia que Juan se quiso arrodillar y rendirle pleitesía al ángel. ¿Y cuál fue la respuesta del ángel? De inmediato el ángel lo paró y le dijo: detente. No lo hagas, porque yo también soy siervo. Eso utilizó la palabra, se me olvidó utilizar. Yo también soy siervo. La palabra que está utilizando siervo es esclavo del Señor. Le dijo el ángel. El ángel le dijo: yo también soy siervo como tú. Le dijo: adora a Dios. Es decir, aún en la iglesia, en el término, ni siquiera en la iglesia no existe el término de jerarquía, como si existe en Israel como nación. Claro. En Israel se existe jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Pues el primer ministro, el presidente, en aquel entonces el rey y todo jerarquía. En la iglesia no existe jerarquía. Amén. Muy diferente. Por eso las promesas para Israel son muy diferentes a las promesas para la iglesia. A la iglesia no existe jerarquía. En la iglesia no existe más. Están los ministerios. Y vamos a hablar más adelante de eso después de los ministerios. Y vamos a hablar en la segunda parte de los ministerios. Están los ministerios, pero nunca en aspecto de jerarquía. Mi pastor, y estos hombres hoy en día reclaman honra, reclaman que se les sirva, que... Lo están haciendo por una sencilla y poderosa razón. Porque están teniendo una audiencia en sus iglesias, una feligresía en sus iglesias, que tristemente ha dejado de leer la Biblia. Y tristemente, voy a citar las palabras de un famoso, yo siempre cito este famoso filósofo que existió en la historia del siglo XX, fue el famoso Krishnamurti. Era un filósofo hindú. Este filósofo dijo las siguientes palabras: el analfabetismo, dijo, dejar de leer produce analfabetismo. El analfabetismo, dijo, nos lleva a la superstición. La superstición nos lleva a la ignorancia. Y la ignorancia nos lleva a la manipulación. Wow. ¿Qué es la crisis de la iglesia? La iglesia de los 70, los 80, se sabían, hasta los jóvenes que están aquí, recuerdan cuando niños, cómo pasaban y se decían salmos enteros de memoria los niños en la década del 70, 80. De memoria se sabían. De memoria se sabían la Biblia. Los ancianos, si usted agarrabas una Biblia de una viejita de esa época, agarrabas esa Biblia, tenía todo por todos lados rayada. Gloria Era a Dios. gente que leía la Biblia en ese entonces. En este momento, yo digo de una manera un poco sarcástica, hay hermanos evangélicos que tienen 3 años que compraron su Biblia en la librería. 3 años. Y que si llegaran ellos, decidieran regresar a la librería y regresar la Biblia, se la aceptarían, porque la tienen tan nueva como hace 3 años que la compraron. No están leyendo la Biblia. Entonces, al no estar leyendo, cayeron en qué lo que dice Krishnamurti. Cuando el pueblo deja de leer,
caen en analfabetismo. Se volvieron analfabeto. Sí. Entonces, ¿qué es la característica de un analfabeto? Como no sabe leer, quiere que tú le digas. Allí viene la calentura que vamos a tocar en la segunda parte el apóstol. Entonces, quieren al profeta. Quieren al profeta. ¿Por qué? Porque se volvieron analfabetos, no pueden leer la Biblia. Entonces, quieren que alguien se los diga. Ahí viene el peligro, ¿ok? Después viene entonces, todas estas cosas que hemos visto es parte del analfabetismo. El analfabetismo trae como consecuencia la superstición. Y se vuelven supersticiosos. De momento los evangélicos ahora creen que hay un señor de origen costarricense que viene mucho a Ecuador. Uy, Dios mío, ¿cómo es posible? Por cierto, con todo respeto, los ecuatorianos aquí, a los que están viendo, con todo respeto, sus líderes religiosos los han dejado muy mal parados a ustedes fuera de Ecuador. Muy mal parados, porque la gente afuera ve que los ecuatorianos, cuando ven comprando pañuelitos con sudor, cuando ven adorando a esta mujer de México y pidiéndole perdón afuera, están diciendo, Dios mío, entonces estos ecuatorianos todavía no han salido de la selva. Los están dejando mal parados sus líderes con estas acciones. Miren lo que dice Krishnamurti. Cuando el pueblo deja de leer, caen en analfabetismo. El analfabetismo los lleva a la superstición. Los pañuelitos. ¿Cómo es posible que este señor de Costa Rica, que se autonombra profeta, patriarca, andan y las cosas, vendiendo pañuelos con su sudor hasta por $500? Qué increíble, pastor. Si esto lo agarra un médico, ve un médico y dice, escucha, este médico dice, Dios mío, estos evangélicos son antihigiénicos. Porque eso es antihigiénico. Máximo ahora con el ébola o que se anda con gripe. Dios mío, ¿cómo es posible que los evangélicos estén cayendo en eso? Los pañuelitos ungidos, las pinturas ungidas. Cuadros que pintan. Dios mío, ¿dónde está? Entonces, ¿qué? Cae el catolicismo, el espíritu catolicismo o el espíritu indígena de antes, que creía que con las ramitas, que con estas cosas sucedían esto. Pastor, un paréntesis. Un pastor se acercó y me dice, Hugo, dice, la iglesia es tan pequeña, no con unos 200 miembros de la iglesia, están en el programa de radio y televisión y traen un predicador del extranjero que venga. Dice, ¿cómo lo hace? Me dijo estos días atrás. Dije, pastor, estamos uniéndolo con los hermanos. Porque a una semana atrás, 2 semanas atrás, pastor, han traído a esta señora mexicana que habla con los billetes y ha hecho lo que ha querido aquí. Le han arrendado el mejor hotel, pastor, el Sala Magna, que esté las mejores autoridades para sacar billetes, para sacarle plata a mi hermano ecuatoriano. Y yo digo, Dios mío, a pesar de que seamos pocos, a pesar de que a lo mejor hay gente humilde, vamos a unirnos y vamos a traer palabra de Dios, siervos que entren en esta nación. Increíble, están recibiendo predicadores, falsos profetas, falsas mujeres que se llaman profetas y están haciendo lo que quieren aquí, pastor. Comprando los aceititos, el aceite de la santa unción, antibíblico. Para comenzar, ahorita que andábamos en abril, anduve en grupo, cada año yo llevo grupos de peregrinación a Israel, pero de estudio. La razón es porque yo vivía allá, estudié allá. Entonces, no son los guías los que escogen los lugares, soy yo quien escojo dónde vamos a ir. Y entonces, cuando los guías de turistas, es lógico, de turismo, ellos promueven porque ganan un poquito. Y entonces, después que él estaba promoviendo el aceite, y que ese aceite, dice entonces, él se sienta conmigo y yo le dije, tú sabes que lo que estás diciendo no es verdad. Y empezamos a hablar en hebreo. Gloria a Dios. Le dije, tú sabes que lo que estás diciendo no es verdad. Y me dice, ay, bolaine. No, tú sabes lo que bíblicamente, mientras el templo esté destruido, hay una sentencia en Deuteronomio que dice que no se puede, cualquiera que haga la fórmula del aceite de la unción será maldito. Porque no se puede imitar, porque el aceite de la unción es prototipo del Espíritu Santo. O sea que de allí ya venía el asunto del peligro de meterse de blasfemar con el Espíritu Santo, es decir, hacer creer que yo soy el Espíritu Santo y que por mí viene, y eso es manipulación, y eso es estar jugando con el Espíritu Santo. Y eso puede traer consecuencias, lo digo en ese tema, arcángeles y serafines, trae consecuencias eternales. Gravísimo. Entonces, el aceite no se puede, por ningún judío verdadero en Israel, ortodoxo, no va a meterse a fabricar el aceite de la santa unción hasta que el templo esté reconstruido.
Entonces, ahí viene el engaño también. Entonces, el aceite, y vienen aquí el aceitito, y este señor de Costa Rica tiene hasta los colores. Si quieren conseguir novia, busque el aceite anaranjado. Si quieres que tu esposo regrese, busque el aceite verde. Dios mío, superstición. Claro. Los evangélicos superstición, caen en superstición, de ignorancia, dijo Krishnamurti, y tercero, y por último dijo, manipulación. Tristemente nuestro pueblo evangélico está así. Pero volviendo a la casa de dos. Entonces, por eso son dos pueblos. Una son las promesas de la iglesia, otras son las promesas de Israel. No podemos aplicar las promesas de Israel a las promesas de la iglesia. Hay promesas que son para los dos pueblos. Eso estamos de acuerdo teológicamente. Eso sí, que son aplicables para los dos pueblos. Pero hay promesas que no pueden ser aplicables a los dos pueblos. Como por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. A Israel nunca se le prometió el rapto. Nunca. Por eso nunca va a escuchar usted a un escritor judío en la Biblia hablar del arrebatamiento. Porque eso es una promesa que nunca se le hizo a Israel. Es más, los mismos apóstoles que eran judíos, 100% judíos, los mismos apóstoles no entendían el tema del arrebatamiento. Cuando el Señor Jesús les habló en la noche de la Santa Cena, y Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis, y si me voy, volveré otra vez y lo tomaré a mí mismo. Ellos no entendieron eso, porque la promesa de ellos como judíos era que Dios va a heredar la tierra a Israel como herencia. Que Israel va a ser parte del reino instalado en la tierra del milenio. Terrenal. Entonces, ellos no entendían en ese momento. No va a ser hasta que viene el apóstol San Pablo. Y es Pablo cuando escribe la carta a los Corintios, cuando dice, aquí os digo un misterio, que dice algo no revelado. Gloria a Dios. Y es Pablo quien habla del arrebatamiento a la iglesia, porque los mismos apóstoles estaban totalmente en cosas que sabían que no eran, que en algún momento hay cosas que no pueden ser aplicadas a Israel, como hay cosas de Israel que no pueden ser aplicadas a la iglesia. ¿Entiendes? Son promesas diferentes. Entonces siempre de dos en dos testigos, dos Biblias, la Biblia en dos. Entonces siempre la palabra de dos. Entonces por eso hay dos pueblos, Israel y la iglesia, son dos pueblos, nos guste o no nos guste. El evangélico que diga que Israel ya no es pueblo de Dios, está perdido. O el israelí que diga que la iglesia no existe, está perdido. Son dos pueblos delante de Dios, dos pueblos, Israel y la iglesia. Y los dos son muy amados por Dios. Gloria a Dios. Quien bendiga a Israel es bendito, y quien maldiga a Israel es maldito, y quien maldiga a la iglesia es maldito. Quien bendice a la iglesia es bendito. Son dos tratos totalmente distintos. Mi amado Pastor Antonio, bueno, invitamos también a los hermanos porque mañana vamos a tener un programa excelente. El pastor nos sigue acompañando, también este día domingo va a estar con nosotros acá, así que seguimos compartiendo el tema de Israel. Pastor, ¿podemos dejar, cómo se dice por ahí, el enganche para que los hermanos ya entiendan más o menos el tema de Israel, de lo que vamos a hablar ya el día de mañana domingo? Bueno, vamos a tocar un poco esta crisis que pasó Israel. ¿Dónde nos deja parado? Digo en el programa de televisión. Sí. ¿A dónde nos deja parado esta crisis? ¿Qué consiguió Israel? ¿Qué consiguió Israel y cuál fue el precio, el alto costo diplomático que Israel tuvo que pagar en esto? Y en estas cosas hubieron dos cosas, que es para el segundo tema Dos cosas que se supieron. Uno, aquí se pudo ver cuál es la condición de la iglesia. Porque en esto la iglesia se dividió. Unos apoyaron a Israel y otros. Aquí se pudo ver. O sea que esto está siendo como un termómetro en este tema que vamos a tocar mañana. Y dos, en toda esta guerra diplomática, nuestra América Latina quedaron muy mal parados. Lamentablemente. Y ese va a ser el programa. Bendito Señor. Nos quedan 10 minutos, podemos seguir con el tema, pastor. Estábamos hablando, porque ya que lo anunciamos para mañana, vamos a tocarlo para mañana. Entonces, eso. Estábamos hablando, volvamos al caso de las promesas entonces. Amén. Las promesas. Las promesas de la iglesia son muy diferentes. Por ejemplo, a Israel, Dios le da la orden de conquistar territorio. Lo que pisare. Cuando dice pisar, quiere decir que le da autoridad de conquistar territorio. Dar autoridad con su boca, tener jerarquía, reyes. En la actualidad, primer ministro, presidente, legisladores, comandantes. Es término de jerarquía. Para la iglesia no existe ese término. Para la iglesia no hay término de jerarquía. Mire qué interesante. No hay término de jerarquía. ¿Por qué? Porque a la iglesia Dios no se le permitió conquistar.
De ahí que la iglesia no tiene autoridad. Pero extrañamente estos hombres sí le están haciendo. Ahí está, por ejemplo. La iglesia, un líder de la iglesia no puede decir yo declaro. No puede. Bíblicamente no puede. Bíblicamente, teológicamente y donde usted lo quiera buscar, no cabe esa palabra. No puede decir yo declaro. En primer lugar, porque está utilizando la palabra yod en hebreo. La palabra yod es la expresión cuando le dijo el Señor a Moisés, cuando el Señor se le aparece en la zarza. Y Moisés le dice, Señor, dime cuál es tu nombre para cuando me preguntan tu pueblo. Y él le dijo, yo soy el que soy. Y desde ese momento, ningún judío se atreve a utilizar la palabra yo. No puede decir yo. Santo Dios. Eso es solamente Dios. ¿Cómo la está usando, pastor? Por ejemplo, ahora en abril, cuando venía con mi grupo de 70 personas que andábamos en Israel, llegamos al hotel, mientras va pasando al hotel, mira un periódico allí en el escritorio, lo agarro el periódico en hebreo y está diciendo el periódico, un periódico secular en Israel está diciendo, ¿es Jesús acaso Dios? Y me voy a leer porque es un periodista israelí. Y el periodista israelí está diciendo que ningún profeta en la historia de Israel, ni un profeta en la historia de Israel, ni en el pasado ni en el presente, dijo, se atrevería a utilizar la palabra yo. Excepto, dijo, un rabino. Fue el único rabino, dijo, que en todo momento declaró la palabra yo. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazareno. Yo soy. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la resurrección. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y el escritor, el periodista, utiliza eso y dijo, eso, dijo, debería de hacernos a todos los judíos a recapacitar quién era Jesús, Santo dijo. Dios. Porque ningún profeta de Israel se atrevió a utilizar esa expresión. Yo soy el Solo camino. Jesús. Solo Jesús. Ahora, entonces, Jesús no permite que nadie, de hecho, él dijo esta palabra. O sea, cuando un pastor está utilizando esa palabra, yo declaro, yo decreto, yo hago esto, tiene que tener muchísimo cuidado los miembros con este pastor. Porque está utilizando una palabra de la metafísica. La metafísica, que es doctrina satánica, lo dice Pablo en la primera carta a Timoteo. Pero debes de saber esto, que en los últimos días muchos apotastarán. Está diciendo, multitud se van a caer del fundamento. Es decir, van a dejar la Biblia a un lado. Porque yo quiero escuchar al profeta. Van a dejar la Biblia de un lado, escuchando a espíritus engañadores, estos falsos profetas, y a doctrinas de demonios. ¿Qué es doctrina de demonios? Y lo voy a aplicar más en esta prédica que vamos a tener allá en vivo. El doctrina de demonio está hablando de la metafísica. ¿Qué es lo que dice la metafísica? La metafísica es, míralo, recíbelo y decláralo. Eso es lo que dice la metafísica. Y es lo que están diciendo hoy, pastor. Entonces, el poder de la mente con tu boca. Lo que el poder está en tu boca porque eres Dios. Y entonces eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva. El poder está en tu boca. Y le dijo, entonces, eso es lo que dice la metafísica, es doctrina de demonio. En cambio, Jesús no le dio permiso a la iglesia a decir eso. No. Jesús le dijo, y todo lo que pidieres, ¿en qué dijo? En mi nombre. En mi nombre. Y en mi nombre echarán fuera los demonios. Y en mi nombre orarán por los enfermos. Y se sanarán. Y se sanarán. O sea, yo no puedo decir, yo declaro, pero sí puedo decir, en el nombre de Jesús, declaro. Ahí sí es diferente, porque ya no estoy utilizando el yo, sino que estoy poniendo al Señor Jesús de frente. Claro. Entonces, yo puedo Increíble. decir, en el nombre de Jesús vamos a lograr esto. En el nombre de Jesús declaramos sanidad por esta familia. En el nombre de Jesús declaramos bendición para esta familia. Pero no puedo decir, yo declaro. Uy, esto se está poniendo Y bueno. mucho menos yo decreto. No se puede. Pastores, que aquí se está enseñando, aquí en Quito lo veo. No solamente en Quito, en todo, desgraciadamente, todo el mundo. ¿Pero por qué? Volvemos porque estamos finalizando el programa. Porque han dejado la Biblia. Están dejando la Biblia. Increíble. Están dejando la Biblia. Están dejando de leer la Biblia. Y al dejar de leer la Biblia, cayeron en el analfabetismo. Mi pastor, me gustaría que la gente pueda buscarlo en alguna página web, la página suya, ¿cierto? Bueno, está en nuestra página web, bolaines.org. Recuerde que la Bolaines, ve así, Bolaines. B grande le dicen acá. Con B grande. B grande. Sí. Bolaines termina con Z. Bolaines. .org, así de sencillo. www.bolaines con B, Bolaines y latina, aparte Bolaines y latina, NEZ.org. Ahí pueden ver nuestros estudios, nuestros artículos. Su prédica igual están ahí.
No ponemos nosotros nuestras prédicas en YouTube, no, eso nos quita dolor de cabeza, pero hay muchos que lo están haciendo por nosotros, pues respetamos eso. Amén. Amado hermano, ya nos estamos despidiendo, nos quedan pocos segundos ya de nuestro programa, esto ha sido una gran bendición, gloria a Dios por este programa, hermano, que con mucho esfuerzo Dios nos ha permitido levantar, para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha permitido tener a nuestro amado siervo del Señor con nosotros, el doctor Antonio Bolaine, amados hermanos, quien estará con nosotros compartiendo, así que ha sido una gran bendición, y esto sigue mañana, esta bendición sigue mañana, amado hermano, con el tema de Israel, con todo lo que el pastor nos ha mencionado, vamos a seguir mañana, así que les invitamos para que usted sintonice nuestro programa, y Dios bendiga también a todos los siervos pastores que nos escriben de Guayaquil, de Ambato, de todas las ciudades acá en el Ecuador, de acá de Quito. Gracias al Señor también por el despertar que se está produciendo en el corazón de los pastores que me han llamado y dicen, hermano, tenemos que hacer algo. Esto que está sucediendo, hagamos algo, unámonos de sana doctrina, vamos adelante con la senda antigua, con palabra de Dios. Gloria a Dios, el Señor me los bendiga grandemente, mi pastor, nos despedimos de los hermanos. Un placer haber estado con ustedes y estamos mañana con ustedes. Amén. El Cristo de la gloria me los bendiga, será hasta mañana, chao, chao y bendiciones. En un tema tan bueno que hablaremos este día de hoy, Israel en crisis. Vamos a tocar algunos temas, amado hermano, en cuanto a todo esto, el conflicto del Medio Oriente. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe primeramente. Queremos saludar a nuestro pastor Antonio, que está con nosotros, para que todos los hermanos en casa puedan ahí recibir su saludo, pastor. Gracias, pastor Hugo, un placer estar con ustedes aquí en la capital ecuatoriana. Definitivamente es un privilegio, ya es mi segunda ocasión que voy a estar aquí en Quito, ¿sí? Y un saludo muy especial para toda la audiencia, teleaudiencia de este programa a nivel nacional, tengo entendido. Un placer estar con ustedes en sus hogares y no sé si van a poder estar también en nuestras conferencias, pero un grandísimo placer estar en Ecuador. Gloria a Dios para siempre. Qué lindo, amado hermano, que podamos tener a nuestro amado pastor acá con nosotros. Queremos, antes de comenzar, como siempre lo hacemos, hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe, nos instruya. ¿Tenemos algún pasaje en especial, pastor? Después ya compartimos. Ya lo compartimos, entonces vamos a ir a la oración, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y vamos a dar comienzo a este programa, a este tema tan bueno que tenemos este día de hoy. Vamos a la oración. Gracias, Señor, te damos en este momento por este programa especial, Padre, que va a salir en estos momentos, Señor, y está llegando a miles de hogares. Bendice, Señor, la audiencia y que este programa sea de bendición para sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, en este día de hoy estamos muy contentos con, como les digo yo, con la visita de nuestro amado pastor. Él ha viajado desde Estados Unidos para estar con nosotros acá. Hemos tenido unos días de conferencia este fin de semana y gracias al Señor que también Él nos va a acompañar acá. Así que vamos a darle, pastor, la oportunidad para que nos diga el texto y podamos entrar en este tema. Bueno, yo creo que es muy importante estar en tu programa, Hugo, en este programa de bendición, de este programa de voz de alerta, de los tiempos finales. Indiscutiblemente estamos viviendo tiempos finales. Decir en este momento que no estamos en los tiempos del fin es como querer tapar el sol con un dedo, o también es como quedar a una persona completamente desinformada. Decía un líder, un pseudo líder religioso, porque es la mejor forma que se le puede llamar, de allá del estado de Texas, donde yo soy tejano, y allá en el estado de Texas, cerca de una ciudad donde yo vivo, se llama Mission, Texas. Hay un pastor de estos pastores desubicados, y este pastor le estaba diciendo a sus alumnos que él no cree todavía que el fin del mundo está a la puerta, que él cree que para que Cristo venga faltan 1000 años todavía. Cuando un elemento como este personaje hace estas afirmaciones, demuestra una serie de cosas. Una, demuestra que este personaje está o viendo demasiado novelas,
o comiendo demasiado en restaurantes finos, o totalmente desintegrado de todo el sistema informativo. Porque en este momento no necesariamente son los cristianos los que estamos hablando del fin del mundo, sino que son los propios científicos. Wow. Canales científicos de renombre como History Channel, National Geographic, como Discovery, tienen sendos documentales hablando acerca del tiempo que estamos viviendo y citando sin tapujos. Muy bienvenidos, amados hermanos y amigos televidentes. A esta hora de la noche les saluda a su hermano en Cristo, Hugo Albornoz, desde acá de los estudios de su canal Asoma Visión para todo Ecuador, para esa linda ciudad de amado hermano que nos sintonizan fin de semana tras fin de semana. Que el Cristo de la gloria me los bendiga grandemente. En este su programa, La Verdad os hará libres. Así que en este día de hoy estamos muy contentos de un fin de semana más estar con ustedes, amados hermanos, y tenemos una gran bendición este día de hoy, amados hermanos, que tenemos con nosotros al pastor y escatólogo, el doctor Antonio Bolaine. Está con nosotros, amado hermano, para compartir con nosotros la palabra del Señor. El libro del Apocalipsis. En este año 2014, History Channel acaba de sacar un documental que dura 2 horas para Estados Unidos. El documental fue titulado Las 7 señales. Todo el documental, en su totalidad, los científicos que presenta Discovery o History Channel, ni uno solo de ellos para refutar lo contrario, sino todos ellos para hablar contundentemente de cómo el Apocalipsis está a la vuelta de la esquina en este momento. Entonces, ¿cómo es posible que personalidades como los científicos estén hablando de una forma contundente de la realidad que estamos viviendo, del fin del mundo en este momento? Definitivamente, los políticos más prominentes del mundo están consultándonos a escatólogos constantemente. A mí me toca viajar en algunos momentos en consejería para gente importantísima en las Naciones Unidas acerca de lo que está pasando en el mundo, consultando. Es decir, que un pastor en este momento diga que no estamos viviendo los tiempos del fin del mundo, demuestra que este pastor y esa pobre gente que le está siguiendo están